Hola viajeros, ¿cómo están? Gracias por ver el canal. Como saben, este es un canal de viajes y me pareció por eso pertinente hablar sobre un tipo de turismo, ¿no? Que implica viajes, obviamente, que se está dando en los últimos meses a raíz de toda esta lamentable crisis sí, que tenemos con el COVID y toda esta pandemia que nos está destruyendo, creo, más moralmente que físicamente, me parece. Sí, así que vamos. Bueno, ¿qué es el turismo de vacunas? El turismo de vacunas, ya lo deben saber muchos, se refiere a aquellas personas que están viajando a países, normalmente países ricos o los países, digamos, más desarrollados, ¿sí? Que viajan única y exclusivamente para vacunarse, ya que no hay restricciones en estos países, ¿no? Entonces se vacunan, viajan unos cuantos días, regresan a su país y ya están protegidos. Bueno, de eso vamos a hablar hoy día. ¿Por qué me parece pertinente hablar de esto? Porque nos quejamos siempre de nuestros países, como yo soy peruano, nos ven en muchos países de Sudamérica, y somos países subdesarrollados. ¿Sí? Y queremos imitar a los grandes países, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Porque muchos de las cosas de los países desarrollados, digamos, también no comparto. Pero queremos ser ellos, a veces, ¿no? Sobre todo en la parte económica, ¿no? Y en las ventajas que tienen ellos. Pero no estamos dispuestos a cambiar nuestras malas actitudes. ¿Y por qué hago esta mención de las malas actitudes cuando estoy hablando del turismo de vacunas? Porque hay algo de lo que adolece mucho nuestros países, es que no sabemos diferenciar lo que es la ética de la legalidad. ¿Sí? Si nos importara menos la legalidad y nos preocupáramos mucho más por la ética y la moral, otra yo creo que sería nuestra historia. Bueno, en los últimos meses, miles, no tengo las cifras exactas, la verdad que no quise recolectar datos, pero he leído mucho sobre este tema, así que miles de turistas, digamos, viajeros, ¿sí? Esporádicos, han viajado, muchos de Argentina, de Perú, tengo amigos que me han preguntado sobre cómo hacer para venir acá, para ponerse la vacuna. Han viajado a Estados Unidos, sobre todo a Florida, así que es como que le han llamado el paraíso de las vacunas. En diferentes partes del mundo ha sucedido lo mismo, han viajado a Dubái, a otros países que en teoría pensamos que tienen mayor acceso o mayor facilidad para vacunar a su población. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dirán muchos, ¿no? Pues es una situación de vida o muerte, ¿no? El COVID está matando a nuestra gente, ¿no? Entonces si nos ofrecen la vacuna en otro lado, pues vamos y viajamos, ¿no? Bueno, ¿y por qué es un problema todo esto, ¿no? Les mencionaba acerca de la ética y la legalidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ética es una disciplina de la filosofía que nos ayuda a sistematizar nuestros valores morales y determinar qué es lo que está bien o mal, ¿sí? En un determinado contexto, ¿no? De acuerdo a nuestra cultura, a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por eso muchas veces confundimos ética con moral, que no es lo mismo, pero están muy ligadas. Y bueno, ¿qué es legalidad? Legalidad es un poco más sencillo, simplemente aquello que nuestra sociedad, aquellas normas que nuestra sociedad, nuestro país, por ejemplo, nos ha impuesto, nos ha dictaminado y que debemos cumplir. Ahora, muchas veces existe una desconexión entre la legalidad y la ética, ¿sí? Toda ley, toda legalidad está basada en algún cierto tipo de ética, pero no siempre toda ética es respaldada por una legalidad. Y ustedes dirán, ¿qué tanto hablo de esto? Si lo que vinieron al video para ver acerca del turismo de vacunas, pues tiene que ver muchísimo, ¿sí? Porque, pongamos un ejemplo, en mi país, en Perú, se ha criticado muchísimo la llegada de venezolanos, ¿no? De venezolanos, inmigrantes. En Colombia también sé que pasa lo mismo, bueno, en toda Sudamérica, ¿sí? Se trata de una situación muy difícil para los venezolanos, pero la gente en Perú a criticar que han venido a quitarnos el trabajo, que no, que los bonos, que no deben estar ahí, que no tienen que tener beneficios y todo ese problema. Sí, y no se acuerdan que en los 80 éramos los peruanos los que emigrábamos a todos los países del mundo, sobre todo Argentina, en Sudamérica, Estados Unidos, muchos, de ilegales,
nos metíamos por la frontera sin permiso, ahí, ¿sí? Podíamos morir en el camino, en el intento. Muchos peruanos también, en Argentina se hablaba mucho de que robaban, ¿sí? Había peruanos buenos y peruanos malos, como hay venezolanos buenos y venezolanos malos. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Imagínense que Perú es el paraíso de las vacunas, ¿sí? Y como todo Sudamérica tiene escasez de vacunas, pues todo el mundo va a Perú a tratar de vacunarse. Va, se pone la vacuna y se regresa a su casa. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros como peruanos? De la misma forma como hemos reaccionado con los venezolanos. Estoy seguro que sí, y no me dejen mentir, ¿sí? Lo primero que haríamos manifestaciones, saldríamos en la televisión indicando que no podemos permitir que las personas vengan a ser vacunadas y se vayan, ¿sí? Que vengan simplemente para eso, cuando tenemos muchos peruanos que quizás no tienen acceso a la vacuna y que debemos cuidar nuestra población, ¿sí? ¿Qué más? Segundo punto. Cada país, sea rico, sea pobre, no importa su condición, tiene escasez de vacunas. Algunos países tienen más vacunas que otras, pero las vacunas son un bien escaso. Ningún país, llámese Rusia, Estados Unidos, ningún país tiene en este momento la capacidad de vacunar a toda su población. A toda. ¿Sí? Entonces, lo que trata de hacer cada país, aconsejado por los epidemiólogos, por los virólogos, ¿sí? Es tratar de controlar la epidemia en su espacio geográfico. Para ello, tiene la necesidad, ¿sí?, imperiosa de vacunar a las personas que viven en su territorio, ¿sí?, a los residentes. Ojo, estoy hablando de las personas que viven físicamente en ese lugar. No estoy hablando de su condición migratoria. ¿Qué quiero decir? Que si Estados Unidos tiene 50 millones de vacunas y tuviera 50 millones de personas dentro de su país, pues tiene que vacunar a los 50, independientemente si esas personas son ilegales o no, si vinieron con permiso, si no vinieron con permiso, porque esas personas viven allí. Y lo que desea cada país es controlar la epidemia en su espacio geográfico. Entonces de nada me sirve hacer la distinción de vacunar solamente al residente legal y dejar al ilegal, porque igual no voy a conseguir mi objetivo principal, que es controlar la epidemia. Partamos de ahí. Dicho esto, sabiendo cómo reaccionaríamos nosotros como país, los peruanos, ¿no?, y muchos de nuestros países sudamericanos, sabiendo que no nos gustaría que otras personas vengan a nuestro país única y exclusivamente a vacunarse, y sabiendo que cada país está tratando de controlar la epidemia en su territorio, dicho esto, mucha gente está yendo, a pesar de que sabe de que esto no es lo correcto, esto no es lo ético o lo moralmente correcto. A pesar de eso, está yendo a los países, o tratando de ir a los países en donde creen que sí hay vacunas, como Estados Unidos. Y aquí es donde viene la gran diferencia entre ética y legalidad. ¿Sí? Es legal vacunarse en otro país, no hay ningún problema. Si vienen aquí, los van a vacunar. Pero ¿es ético? Ese es el gran asunto. Entonces criticamos a nuestros políticos por sus actos y pedimos penas más fuertes para los criminales y pedimos jueces muy estrictos, cuando el principal problema de nosotros es la ética que tenemos. La legalidad parte de la coerción. Alguien te lo impone, alguien te va a castigar si no cumples la ley. Pero la ética parte de uno mismo. Y el que estemos en una situación extrema de vida o muerte, yo entiendo, de verdad entiendo eso. Yo también he perdido gente este año. No necesariamente por el COVID, pero he perdido. Y tengo muchos amigos que todos creo que a estas alturas hemos perdido gente. Pero eso no significa que una situación extrema sea justificación para olvidarnos de nuestra ética. Porque si una situación extrema es justificación para olvidarnos de nuestro compromiso moral, quiere decir que no somos personas morales o que tenemos una buena ética. Otra cuestión. En estos casos parece que está reinando la cultura del sálvese quien pueda, ¿no? Y no nos damos cuenta que al viajar a otro país
para ponernos... De repente tenemos las posibilidades económicas de viajar a otro país y ponernos la vacuna. Y estaremos protegidos. Lo que no nos damos cuenta y no investigamos es que el solo hecho de viajar ya te expone al virus. Cuando tú llegues a ese país, no sabes cuándo vas a poder ponerte la vacuna. Una vez que te pones la vacuna, tienen que pasar de 2 a 4 semanas para que la vacuna te proteja completamente. Y ni aún así, la vacuna protege completamente. En todo ese tiempo, tú puedes contagiar a miles o decenas o centenas de personas, como quieras pensar. Sí. Segundo, esta vacuna ha sido desarrollada, las vacunas que están poniéndose específicamente aquí en Estados Unidos, que son la Pfizer, la Moderna y la Johnson Johnson, han sido desarrolladas para la variante original del COVID, el COVID-19. Pero no han sido desarrolladas para las nuevas cepas que se están presentando alrededor del mundo. Los epidemiólogos y los virólogos ya han explicado, y eso te invito a que lo investigues, que conforme más gente se contagie, el virus muta, el virus cambia y se adapta. Y entonces ya no es el mismo virus que con lo que inició todo. Por lo tanto, pueden haber decenas de tipos de virus. ¿Sí? Y la vacuna que tenemos o que hay en el mundo en este momento es solamente para esa primera cepa que apareció. Por lo tanto, tú no estás protegido 2 o 4 semanas. Esas 2 o 4 semanas puedes contagiar a otras personas en el mundo. Y así te pongas la vacuna para el COVID, te protegerás del COVID-19, pero no de las otras cepas que pueden aparecer. Cuando llegas a tu país tampoco estarás protegido porque tienen que pasar varias semanas hasta que la vacuna sea 100% efectiva. Y ni así la vacuna es 100% efectiva. ¿Sí? Entonces, yo te pido a ti, o te lo explico, mejor dicho. Es legal irse a otro país y ponerte la vacuna. Es legal. Pero tenemos que comenzar a actuar si queremos cambiar nuestra sociedad con ética. Pregúntate a ti mismo si viajando a otro país está siendo ético o no, por más que la ley te lo permita. Eso es lo que les quería decir. Puedo estar equivocado, no lo sé. Pueden tener otra opinión ustedes. Me gustaría que me lo digan. Pero es mi opinión y les agradezco por haberla escuchado.